se hizo una encuesta preguntando cuántas personas conocían realmente la definición de lo que es el microbioma humano. Y sorprendentemente, de cada 10 personas, había 9 que desconocían sobre este aspecto. Entonces nosotros tenemos que, en unos minutos, tratar un tema que tiene cierta complejidad, pero que nosotros nos vamos a hacer hincapié en todo lo que es la prevención de las enfermedades y cómo nosotros podemos aplicar soluciones para prever y para tratar enfermedades como la obesidad, como la diabetes, como la artritis reumatoidea, como la enfermedad de Crohn, como enfermedades cancerígenas, etcétera. Por lo tanto, es un tema de actualidad. En realidad, desde hace mucho tiempo se sabía de la importancia que tiene ese conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios de nuestro cuerpo, esa comunidad de microorganismos que se hallan en toda la superficie de nuestro cuerpo, fundamentalmente en el intestino, en el aparato digestivo, en la piel, en los ojos, en la vagina, y que está compuesto fundamentalmente por bacterias, además de hongos, de virus, de arqueas, y que conforman todo lo que es la macrobiota de un ser humano. Hipócrates, que es el padre de todos los médicos, dijo que todas las enfermedades empezaban en el intestino. Y durante muchísimos años, esta situación no se tuvo en cuenta. Siempre, por supuesto, se sabía de la importancia del tema y hay una perspectiva histórica de cómo se fue analizando y viendo la importancia de esas bacterias, de esos microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Se sabe desde la antigüedad hasta nuestros tiempos, porque es en los últimos 10 o 20 años que ha tomado mucha importancia todo este tema, que varía la macrobiota según el sitio del cuerpo y las características clínicas. Se sabe que los microbios son cruciales para la salud humana y que la modulación de esta microbiota tiene un impacto en los resultados clínicos, en el tratamiento de muchas enfermedades. Entonces, de ahí viene la importancia que tiene, y nosotros vamos a tratar de ir señalando cuáles son los adelantos científicos y cuáles son las formas que debemos de actuar para cuidar nuestra salud. Por lo tanto, esto es un tema que nos atañe a todos, a los que tienen hoy salud y a los que tienen algún tipo de enfermedad. Le vamos a poner la primera lámina, por favor. Aquí está el concepto. Toda enfermedad comienza en el intestino. 2500 años después es que le hemos dado toda la importancia a esta genialidad, a esta sabiduría de Hipócrates, que ya nos señalaba que efectivamente en el intestino es donde comienzan las enfermedades. Recuerden que ahí en el intestino reside el 80% de todo el sistema de defensa, el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Y en ese intestino es donde nosotros tenemos que siempre poder crear una situación que nos favorezca para que no se produzcan enfermedades y para poder realizar soluciones
a muchos de los padecimientos que tenemos. La próxima. Se sabe que la microbiota humana es muy numerosa. Los cálculos realizados en 1970 sugerían que habían casi 10 veces más bacterias en el cuerpo que en seres humanos. 10 veces más. Incluso estudios recientes se plantea que hay 1.3 veces más bacterias en el cuerpo que células, por lo que los seres humanos son casi 56% bacterianos. Claro, ahí no se incluyen los virus, los hongos y las arqueas, que son bacterias eh, procarióticas unicelulares, que también conforman parte de nuestra macrobiota. Pero fíjense la cantidad de bacterias que nosotros tenemos. Si nosotros pudiéramos pesar cuánto pesa toda la cantidad de bacterias del peso total del cuerpo, es alrededor de 3.3 libras de esos 7 metros aproximadamente que tiene nuestro cuerpo. Es decir, que nosotros tenemos alrededor de entre 30 a 60 trillones de células en nuestro cuerpo. Y hay mucho más bacterias que han vivido y que durante cierto tiempo no se le dio la importancia a esto. Y por eso hoy se sabe que en esa microbiota viven bacterias buenas y también tenemos bacterias putrificantes que nos crean un grupo de enfermedades. Y por lo tanto, esa microbiota tiene una importancia en muchos procesos de la fisiología humana, en el desarrollo de la salud, y cuando se desbalanza, cuando hay una disbiosis de esa microbiota, se producen enfermedades. La próxima, por favor. Aquí están las influencias que tienen esa microbiota. Hay influencias éticas, hay influencias de la edad, hay influencia de la dieta, hay influencia de fármacos, estilos de vida, incluyendo los ritmos circadianos. El efecto de la genética realmente es pequeño, pero es importante esa predisposición genética, porque incluso a partir de esa influencia genética va a tener una alteración indirecta de la microbiota en otras enfermedades genéticas. La edad va variando, fundamentalmente ya cuando las personas tienen más de 80 años, los ancianos mostraron diferencias notables respecto a los componentes con la contraparte más joven. La dieta, de acuerdo a los hábitos dietéticos, cambia la microbiota. Ella es muy adaptable y incluso no solamente en el intestino, en lugares que no sean del intestino. Los fármacos, es importante saber que todos los fármacos modifican la microbiota. Más adelante vamos a hablar específicamente del antibiótico, pero todos los fármacos modifican la microbiota al cambiar el agente químico. Estos microorganismos, estamos hablando de estatinas, de inmunodepresores, de antibióticos, que se ha identificado que cambian. Incluso se ha identificado una firma microbiana fecal para pacientes que toman metformina. Cuando una persona toma, por ejemplo, la ciprofloxacina por 5 días, tarda hasta 4 semanas y se puede prolongar hasta 6 meses para recuperar
la microbiota. Los estilos de vida afectan la vida. Por ejemplo, no es lo mismo las personas que tienen un ambiente rural que las personas que tienen un ambiente urbano. Y los ciclos circadianos, que es un tema que en algún momento lo vamos a tratar, esa microbiota también está relacionada con ese reloj biológico que tenemos los seres humanos, y hay una vinculación con enfermedades cardiometabólicas, incluso las personas que cambian el turno de trabajo, de fases horarios. Todo esto tiene una influencia en la microbiota. Por lo tanto, es algo que estamos constantemente bajo las influencias, y que nos puede ir creando situaciones que posteriormente vamos a explicar. La próxima, por favor. Aquí hay una relación entre la microbiota y enfermedades específicas. Es muy importante. Todo esto está confirmado. Aquí nosotros cada vez que ponemos una lámina o una información, hemos tratado siempre de ser muy rigurosos con los avances científicos demostrados y las publicaciones. Tiene relación con enfermedades gastrointestinales, hay una relación con obesidad, con desnutrición, con enfermedades intestinales inflamatorias, ya sea la colitis ulcerativa idiopática, la enfermedad de Crohn, con las enfermedades cardiovasculares, con la aterosclerosis, con el infarto, con las enfermedades oncológicas, con las enfermedades autoinmunitarias, sea diabetes 1, artritis reumatoide, esclerosis múltiple. Sí es importante en el caso de la obesidad, y esto lo queremos dejar claro, que los valores de la glucosa están mediados en gran parte por el microbioma. Y estas observaciones sugieren que una dieta óptima, individualizada en el contexto del microbioma de la persona, tiene un impacto en la ayuda a la obesidad. En las enfermedades gastrointestinales, uno de los factores que generan las enfermedades de las colitis ulcerativas, la enfermedad de Crohn, es con la microbiota, porque precisamente el sistema inmune, el 80% de nuestro sistema inmune radica en el intestino, y cuando hay dificultades con la microbiota, pues se autoataca el propio sistema inmune y crea y ayuda a crear estas enfermedades. En las enfermedades cardiovasculares está demostrado la inflamación, que es una de las cosas, la inflamación de bajo grado, que tiene una importancia en la patogenia de la aterosclerosis. Se hizo un estudio con 4.000 pacientes y se le midió la concentración sérica del N-óxido de trimetilamina, y se vio como un factor predictivo incluso de infarto de miocardio y de apoplejía, de derrame cerebral. En oncología es fascinante la relación que existe entre la microbiota. Ya se sabe que los tratamientos con anticuerpos que el doctor Allinson, que tuvo el premio Nobel, se ha demostrado que estos tratamientos con anticuerpos, ya sea ligada a la muerte celular programada, que es el cáncer, que para diferentes tipos de cáncer, de lo que se llama el PDL1, o los anticuerpos para el antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos, el CTLA4, todo esto, repito, son premios Nobel, pues tienen una relación también con la microbiota. Y a veces se aplica este tratamiento de anticuerpos y no progresa. Y una vez que se resuelve el asunto de la macrobiota, pues tiene un impacto enorme en la efectividad de estos trasplantes. Incluso hay una relación microbiana con el trasplante de las células madre hematopoyéticas. Todo esto realmente nos da una idea de que estamos aplicando una medicina del siglo XXI. Hay evidencias claras que apoyan que la patogenia de la artritis reumatoide
depende de la macrobiota, y aunque la esclerosis múltiple tiene una relación con el sistema nervioso central, hay un vínculo entre la esclerosis múltiple y la microbiota. Incluso en estudios con animales se ha visto la relación de la microbiota con la enfermedad de Parkinson y el autismo. Y también, pues también las dermatitis atópicas, las enfermedades alérgicas, las alergias alimentarias, que tienen que ver con una disfunción inmunitaria de la microbiota cutánea disbiótica, es decir, que está enfermo. El asma también se ha relacionado con microbios fecales. La modulación microbiana a temprana edad puede ser una estrategia efectiva para ayudar a prevenir el asma. Solamente lo queremos ir situando en el tema más profundo, qué es lo que debemos de hacer, pero para que se vaya viendo, todo esto está confirmado por la ciencia, ¿verdad? La rinitis alérgica, la dermatitis atópica, las infecciones por SIDA, la respuesta a la vacunación, realmente es un campo importante. Incluso en el tema de la obesidad y diabetes, que es un tema que nosotros queremos siempre tratar, se hizo un estudio por el doctor John Wang de la Universidad de Copenhague con 550 personas y vieron que los diabéticos tenían más cándida y más bacterias dañinas, así como los obesos. Por tanto, se vio que mientras más gérmenes patógenos hay en el individuo, más diabéticos, más obesos y más enfermedades. Ya en Francia incluso se hizo algunos trasplantes de materia fecal y empezó a disminuir el nivel de glucosa. Al final vamos a hablar del trasplante de materia fecal, qué cosa es y por qué es una de las terapéuticas hoy más novedosas y efectivas para tratar múltiples enfermedades. Ahora es importante que el tratamiento de la cándida en pacientes que usan muchos antibióticos, es importante saber que cuando nosotros hacemos un tratamiento con la cándida albicans, en Nature's Link tienen un kit que mata el hongo, restablece la flora y desintoxica el cuerpo. Y realmente es bastante efectivo, porque la cándida albicans siempre va a estar en la flora intestinal, pero ya cuando ella se incrementa y cuando llega a distintos órganos nos puede dar micosis profunda. Hay un tema que vamos a dar en el mes de febrero que es específicamente sobre las candidiasis y cómo influye, porque a veces la persona se preocupa mucho de qué es lo que come, pero no se da cuenta de que si no elimina bien, pues lógicamente todo esto nos trae muchos problemas. Hay cosas que nosotros debemos de saber y debemos de hablar un poquito rápidamente históricamente, ¿no? En 1928 fue que se descubrió la penicilina. ¡Qué bendición! Fue el primer antibiótico, salió de un hongo Penicillium notatum, y lógicamente, pues esto ayudó y salvó millones de vidas. Hay una revista muy actualizada que habla sobre la medicina molecular, se llama así Tendencia de la Medicina Molecular, donde habla de cuántas infecciones recurrentes mientras más se use los antibióticos. Entonces, es muy importante tener en cuenta este elemento y si hay que tomar el antibiótico porque es necesario, como nosotros tenemos que necesariamente, porque cuando el antibiótico llega a la flora intestinal, mata la bacteria buena y mata la bacteria mala y se debilita mucho el sistema inmune y por eso se producen muchas infecciones a repetición. Puede ser que son 7 metros, son 21 pies que mide el intestino. Si nosotros vemos su luz y se abriera, es prácticamente 2 canchas de tenis, la superficie, todas esas vellosidades, todas las funciones que tiene y todo lo reparar
esa microbiota debe ser una de las cuestiones más importantes. Yo no tengo un paciente, sea por lo que venga, que no toquemos este tema específico de la flora intestinal, de los alimentos que debe de consumir, por qué tiene que consumir alimentos fermentados como el yogur, que tienen bacterias buenas. Incluso el kefir es uno muy bueno. El chucrut, que son poles de hojas fermentadas. Alimentos que reconstruyen las bacterias buenas. Bueno, pues como le decía, que el doctor Fleming descubrió la penicilina en 1928, pero es muy común que haya muchas diarreas por estos antibióticos. Y el epitelio, el grosor del epitelio de ese intestino, la mucosa que lo protege para que no penetren bacterias, se empieza a perder y hay que complementar con los probióticos. Fíjense que los probióticos empezaron a principios del siglo XIX y se empezó a hablar de que debemos de buscar cómo llevar probióticos, células buenas, al intestino para contrarrestar todo ese efecto que hacen los antibióticos. Claro, eso es lo que hace también las bacterias acidófilas que tiene el kefir, que tiene los yogures, que tienen billones de organismos vivos que nos pueden ayudar. Hay un estudio muy serio, y esta conferencia vamos a tratar siempre de hablar de estudios actualizados, se llama Proyecto de Microbioma Humano por la Comisión Europea, y ellos catalogaron todas las bacterias en los múltiples sitios del cuerpo con o sin enfermedad. Incluso antes se creía que las personas envejecían porque las bacterias tóxicas del intestino y que las bacterias productoras de esas bacterias eran las que hacían el envejecimiento. Hoy tenemos otra cuestión más actualizada sobre el envejecimiento, pero se sabe que las bacterias que producen lactobacillus pueden mitigar este proceso de envejecimiento. De los 100 filos bacterianos que existen en la naturaleza, solo hay 5 miembros dominantes. Siempre hay 2 que son los bacteroidetes y los firmicutes, que son los más principales, solamente para que se conozca. Aquí es muy importante hablar de las enzimas pancreáticas, porque la lipasa es la que rompe la grasa. Otro componente, nosotros necesitamos que esas enzimas tengan mucha potencia. La que se vende en Natural Slim, que se llama Good Flora, tiene 15 billones de organismos vivos para combatir cáncer, cándida. Es decir, es muy importante a la hora de tener un probiótico que tenga mucha potencia y que esos probióticos, cuando no tienen esa capacidad, no van a tener ese efecto. Incluso las personas, sobre todo se ve mucho en mujeres, cuando acumulan, cuando no les funciona bien la microbiota, empiezan a acumular tóxicos debajo de la piel, y esos tóxicos debajo de la piel ya van manifestando de que hay que limpiar bien el intestino. Para limpiar bien el intestino, hacer una limpieza profunda del intestino, debemos utilizar las enzimas pancreáticas, que como le expliqué, tienen la lipasa para las grasas, tienen la amilasa para asimilar los carbohidratos y tiene la proteasa, que son las 3 enzimas fundamentales para poder tener una buena absorción. Uno no es lo que come, sino lo que absorbe. Esas enzimas crean las condiciones para que entonces entre el probiótico y pueda realmente romper. Hay personas incluso que me han dicho
que después que ya tienen varias semanas, algunos tienen que demorarse un poquito más, de esta combinación de probióticos y de superenzimas, cómo van expulsando como una brea negra, porque eso que se queda incrustado. Hay pacientes que se le ha hecho la necropsia y tienen hasta granos de maíz de más de 30 años, porque cuando nosotros no tenemos una defensa en la macrobiota, cuando el sistema inmunológico no puede salir esos linfocitos T, esos macrófagos, esa inmunidad ya sea innata o adquirida, que va a buscar cómo nos defiende, pues cuando hay un estreñimiento prolongado, cuando hay mucha diarrea, cuando nosotros alteramos la microbiota, estamos creando problemas en el segundo cerebro, estamos creando problemas en el sistema que nos defiende, y por tanto es tan importante. Yo la dosis que planteo, que me ha dado efecto, son 2 cápsulas de superenzima en cada comida, con 2 cápsulas de un probiótico. Puede ser la superenzima en el lugar que ustedes consideren correcto. Lo que siempre hay que buscar, que las superenzimas no se las vendan por gramo, sino por actividad enzimática. Las superenzimas que tiene Natureslim, que tienen las pancreatinas, etcétera, realmente son una maravilla. Y el Good Flora, el probiótico que hay en Natureslim, que tiene 15 billones cada cápsula, nos va a indicar la calidad que tiene esto. Tampoco tenemos que estar siempre con probióticos. El organismo siempre necesita un equilibrio, y eso lo da la forma en que se personaliza y se atiende a un paciente. Pero ya cuando un paciente tiene gases, ya sea aerocolia por el recto, aerogastria por la boca, ya empieza a inflamarse, empieza a sentir esa pesantez, empiezan a estar, pues empiezan realmente a tener la necesidad de usar esos probióticos. Repito, los probióticos deben de darse 2 cápsulas antes de cada comida, unidas a las 2 superenzimas. Puede haber distintos horarios, que son 2, 2, 2, 6, 2, 2 y 2, y se debe utilizar por lo menos por varias semanas. Algunos casos incluso para hacer esa limpieza intestinal, porque todo esto va actuando, la superenzima va creando la condición para que entre el probiótico y entonces empiece a contrarrestar todas esas células que nos crean distintos problemas. Otro de los beneficios que creo que es importante de la flora intestinal es que producen ayudas al sistema nervioso, tanto bipolaridades, depresiones, trastornos psiquiátricos, están muy relacionados. Fíjense que la serotonina precisamente se produce en el sistema gastrointestinal, y que es la que nos hace dormir bien. Y cuando la persona empieza a mejorar su macrobiota, duerme mejor, se quita el estreñimiento, las infecciones se reducen, reduce la inflamación. Desintoxicar el cuerpo es una forma importante. Incluso hay personas que no pueden adelgazar y que tienen esa celulitis, esa acumulación de tóxicos debajo de la piel por el sistema linfático. Y esta es una forma importante para poder utilizarla. Debemos de utilizar almidones resistentes, como el glucoteín, por ejemplo, que se puede mezclar en batido, en jugo. El glucoteín tiene plátano verde y tiene chícharo. Y este es como darle un alimento a las células buenas. Los jugos de vegetales, las verduras que son ricas en fibra, las legumbres como lentejas, guisantes, garbanzos, chícharos, los alimentos ricos en fibra que contienen el ácido butírico, que es un ácido graso de cadena corta,
que ese butirato es un combustible para que las células de intestino tengan más integridad, mayor revestimiento y cree un control en el sistema nervioso y son elementos que nosotros tenemos que ver a la hora de tratar y de ir previendo enfermedades. La próxima. Y bueno, aquí como queremos hablar de cosas importantes, novedosas, pues el trasplante terapéutico más exitoso de la ciencia del microbioma humano ha sido el trasplante de la microbiota fecal. Es decir, se coge la heces de un individuo sano a paciente con enfermedades, con la idea de que la microbiota sana corrija los trastornos que existen en el sujeto enfermo y por tanto alivie al sistema. Esta idea no es de ahora. Ya en el siglo IV, ya los médicos tradicionales chinos le llamaban la sopa amarilla, o cogían esa suspensión fecal humana fresca y trataban con éxito intoxicaciones alimentarias y diarrea. Ahora, ¿qué eficacia? La próxima, por favor. La eficacia de este trasplante, todo esto está confirmado por la ciencia. Incluso estas investigaciones son de finales del 2017 sobre la eficacia del trasplante fecal en colitis ulcerosa, en enfermedad de Crohn, en obesidad, en organismos resistentes a múltiples fármacos. Ya hay pacientes que se le dan el fármaco y su organismo es resistente. Pues esto erradica esa resistencia en la ansiedad, en la depresión, en la cirrosis, en la diabetes tipo 2. Aquí las heces del donador pueden ser frescas o congeladas y pueden administrarse por una sonda nasogástrica, una sonda nasoduodenal, por colonoscopía, por enema. Incluso ya en Estados Unidos se venden cápsulas orales para esta cuestión. La abrumadora mayoría de los estudios se han enfocado en en la en la efectividad de todo esto. Fíjense que una cosa importante es que dos individuos es muy difícil que tengan la misma microbiota, pero la identificación es crucial para comprender cómo se hace esto. Los tratamientos basados en el microbioma son más potentes que el tratamiento basado en medicamentos, en la farmacoterapia convencional. Desde el punto de vista biológico, es probable que el tratamiento del microbioma corrija la causa de la enfermedad en lugar de ir a la secuela de la enfermedad. Y esto es importante. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que siempre tratar dónde está el origen de las enfermedades. Un tratamiento que se basa en el microbioma es como una píldora múltiple contra varias enfermedades que tengan problemas microbianos diferentes. Es probable que este trasplante de materia fecal represente la primera generación de tratamientos basados, pero que en el futuro se usen cócteles bacterianos más refinados, cepas individuales o metabolitos como intervención terapéutica. Ya hay algunos lugares. Y vamos a poner un ejemplo concreto. El Clostridium difficile, que es un germen, que es una epidemia mundial que causa diarrea, que está relacionado con los antibióticos. El trasplante de microbiota fecal demostró la curación en un 90% de los pacientes con infección con Clostridium. Por lo tanto, tenemos perspectiva. La visión médica hoy es diferente. Si antes se creía que esos microbios vivían dentro del cuerpo, incluso en la medicina europea hubo un tiempo que se habló
de que había que erradicar todo, que había que esterilizar todo, y que dio incluso enfermedades autoinmunes por esa política inadecuada. Hoy se sabe que la visión médica de los microbios ha cambiado totalmente. Y aquellos microbios que eran enemigos, a los que hay que eliminar con antibióticos, hoy hay otra visión. Los científicos reconocen el papel crucial de estos organismos para mantener la salud humana y la interacción que tiene que haber entre el hospedador, el hombre y el microbio, para buscar como una caja de herramientas cuáles son las cepas bioactivas para cada paciente. El futuro, bueno, pues la base de conocimiento y su relación con la salud puede aplicarse en importantes decisiones. Y ya que hablamos, la próxima, por favor. Bueno, vamos a poner entonces la anterior, después ponemos la... es importante, y voy a aprovechar la ocasión para hablar de que tenemos muchos conocimientos que están demostrados en la búsqueda de la salud, que está fuera de la medicina convencional. Ahí está la quiropráctica, está la naturopatía, la homeopatía, los masajes terapéuticos, la acupuntura, la medicina tradicional china con ella. Y por último, hablarle de la intervención cuerpo-mente. Es importante para alguna persona que dude de estas intervenciones cuerpo-mente, que se refieren a Harrison 2020, donde por primera vez se están publicando las prácticas del cuerpo y mente con un grupo de procedimientos físicos o ejercicios o tratamientos manuales o técnicas mentales aplicadas o enseñadas a otro por parte de un practicante entrenado maestro. No tiene que ser precisamente un médico. Incluso hay 40 millones de adultos, estos son datos oficiales, en Estados Unidos, que tienen dolores intensos en cualquier año. 40 millones. Gastan más de 14.000 millones de dólares en técnicas complementarias para trastornos dolorosos, dolor de espalda, artritis, dolor de cuello. Cuando se sabe que la acupuntura, el tai chi, que yo lo mando siempre para la osteoartritis de la rodilla, fibromialgia, migraña, la meditación en los mecanismos centrales donde se procesa el dolor. Estas cosas apuntan a mecanismos científicamente factibles que pueden aportar un beneficio y que nosotros consideramos que es importante. En resumen, ojalá que hayan entendido bien este tema. No es tan sencillo en unos minutos, pero sí es nuestro deber de informarle cuáles son los adelantos. Y hay personas que llevan años padeciendo una enfermedad y que jamás le han diagnosticado o le han hablado de cómo puede fortalecer su microbiota y cómo tener con cosas sencillas, no todo es como un trasplante de materia fecal, o desde una enzima, una alimentación adecuada, y que pueden salvar muchas vidas y pueden evitar también que se inyecten con insulina, que tomar tantos medicamentos. Incluso, ahorita no le dije, pero siempre es importante que cuando tomen los probióticos, que tengan lactobacilo y bifidobacilo, además de la potencia que tengan de los 15 billones o que sea fermentado. Incluso si usted abre una cápsula de un probiótico y pone leche y lo deja toda la noche y se va a ver que forman grumitos de queso, ese probiótico es bueno. Son cosas sencillas, son cosas que nosotros debemos de, porque a veces nos medicamos o usamos muchos suplementos, y los suplementos siempre tienen eso, que tienen que ser con la dosis. Ningún suplemento es milagroso.
Si nosotros no hidratamos al cuerpo, si nosotros cuando ya dañamos la microbiota, dañamos el sistema inmune y el sistema nervioso simpático y el estrés, pues nos va a crear un grupo de enfermedades. Si nosotros no evitamos el alcohol, evitamos los carbohidratos refinados que no alimentan a las células buenas, que precisamente alimentan a las células, a las bacterias, que son las bacterias que nos van a crear estos problemas. Y se sabe que casi todas las enfermedades del sistema orgánico se están relacionando con la microbiota, trastornos intestinales, atención de la función metabólica, enfermedades inmunitarias, trastornos psiquiátricos. Un ejemplo así concreto para no, por ejemplo, en la microbiota se crea varias vitaminas, se produce. Además de la serotonina que le dije, que es tan importante para el sueño y para la relajación, y que no creo que con reconvertidores de serotonina y que con medicamentos se puedan tratar las emociones, ¿verdad? Es otro enfoque, es un enfoque diferente, es un enfoque preventivo, es un enfoque que no se apoya en los medicamentos, que muchos se venden en farmacia porque no curan, porque si curaran ya las farmacias estuvieran vacías. Nosotros cuando decimos esto lo decimos con propiedad y con humildad. Siempre hágale caso a su médico tratante, pero nosotros sabemos todo el daño que se está haciendo por una medicación irresponsable para tratar enfermedades que tienen soluciones. A veces las cosas sencillas las tenemos delante de los ojos, pero no queremos aceptar. Recuerden que el cuerpo es perfecto, pero muchas veces somos nosotros los ignorantes o los que tenemos conocimientos médicos y tenemos una arrogancia supina para no entender que nosotros tenemos que cambiar radicalmente el enfoque, el tratamiento, la prevención y la forma de evitar que los pacientes sigan sufriendo. Y esto crea lágrimas, esto crea luto. Hay que cortar un pie cada 4 horas por diabetes en México. Se enferman, mueren de muchas enfermedades. Cuando con una información, con una educación, con que el paciente asuma la responsabilidad. Siempre Hipócrates también decía, pregúntale al paciente si está dispuesto a no continuar haciendo lo que le enferma, porque la persona tiene que entender. Todo esto se puede confirmar. Usted va a fuentes oficiales, serias, donde todos estos estudios de investigadores, yo con humildad traslado estas cuestiones que realmente son apasionantes. Y por ejemplo, hay personas, problemas, el ácido fólico, la vitamina B9, que cuando la vitamina B9 se afecta por la afectación de la microbiota, además de los glóbulos rojos y cómo ayuda al principio del embarazo, crea alopecia, crea caída de pelo, uñas. Entonces, muchas de las cuestiones, la misma celulitis que las mujeres, pues, incluso por un problema estético también, pues la odian. Pues miren cómo hay soluciones para estas cosas. No solamente la vitamina B9, la tiamina, que es la B1, la B12, la cianocobalamina, la niacina, que es la B3, la piridoxina, que es la B6, son vitaminas que se producen y por lo tanto las funciones de la microbiota, para terminar, están en dos grandes ramas relacionados con la nutrición y relacionados con lo que nos protege. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver, hay alimentos que no se digieren, que llegan, vamos a poner un ejemplo, una lechuga, que llegan al colon y hay que transformar ese alimento en ácido butírico, en ácido acético, en propiones que son muy utilizables. El ácido butírico tiene una importancia enorme en evitar el cáncer, en prever el cáncer, porque nosotros lo que tenemos que detenerlo
es decir, hacerle el esfuerzo en prever. Ya cuando se detecta lo más rápidamente posible. Los nutrientes esenciales como la vitamina K, cuando el bebé nace, hay que poner 1 miligramo de vitamina K porque se está formando la microbiota y hay mucha hemorragia en recién nacidos que tienen que ver con esa vitamina K, que es importante. Por lo tanto, tiene que ver con la defensa orgánica, mejora la nutrición y mejora el sistema inmunológico, la capacidad de ese sistema inmunológico que es tan importante, ese llamado segundo cerebro que determina totalmente la forma, que esto es otro tema, que trabaja en nuestras mitocondrias y ese reloj biológico que está en los telómeros, en las puntas de los cromosomas, que tienen que ver con la calidad de vida. Estos son los elementos fundamentales que nosotros queríamos traer a través de este tema y bueno, estamos dispuestos a cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Ahí hay unas láminas que también Natural Link, al cual agradezco mucho a Ceci, a todos los que trabajan en Natural Link para hacer posible llegar a este trabajo. El trabajo de los consultores de Natural Link es un trabajo abnegado, es un trabajo, ellos son asesores de metabolismo, pero están durante más de 20 años dándole soluciones y yo por lo menos siento mucha admiración y mucho respeto por ellos. A Leslie, que siempre todo lo acordamos entre nosotros, en fin, a todos los que tienen que ver con Natural Link, mi agradecimiento, porque a través de ellos estamos pudiendo tener, ya son miles y miles de seguidores. La verdad que yo que he hecho esto para defender el legado de Frank, me he quedado sorprendido y bueno, las consultas están muy llenas y yo realmente le agradezco mucho que ustedes dediquen este tiempo, la atención a mis pacientes que se incorporaron hoy, que ya todos van a ser avisados, algunos amigos de Francia o de Estados Unidos incluso, que han estado al tanto del canal YouTube. A todos, con mucha humildad y con mucho cariño, muchísimas gracias. Podemos, Ceci, poner las últimas láminas, por favor. Bueno, esta es el lugar donde mi clínica, un trabajo. La próxima, aquí en esta próxima, bueno, esta la vamos a dar el 16 de febrero, que es colon irritable, y el martes 28 de febrero a las 10 a.m., por favor dice p.m., pero no, es 10 a.m., soluciones al hongo cándida albicans. Y también las que estamos, por favor, la próxima, en Acospa, una sucursal que ahora hizo una graduación recientemente, maravillosa, el 11 de febrero a las 11 de la mañana, trastornos de la absorción, y en la sucursal Condesa, el 18 de febrero, a las 10:30, trastornos del sueño, apnea del sueño, y en la sucursal Linda Vista, estas dos sucursales también están haciendo un trabajo extraordinario. El 25 de febrero a las 11 de la mañana, trastornos del sueño y apnea del sueño. Nosotros vamos a tratar de todos los meses tener una frecuencia de 2 o 3 conferencias por Zoom y vamos a tratar de dar de 4 conferencias presenciales, que incluso a pesar de que es una hora difícil para muchas personas, yo les agradezco mucho y hemos hecho, pues, bueno, vamos haciendo una gran familia. Ahí está la dirección del canal YouTube, donde están todas las conferencias que se han dado, ya son decenas de conferencias. Ustedes pueden acceder, están todas grabadas, las láminas, incluyendo esta, y bueno, tienen mi correo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Bueno, pues fue una conferencia sin duda muy, muy interesante y aquí tenemos algunas preguntas. Dentro de las preguntas, como siempre les recuerdo, hay algunas que son como muy puntuales para casos muy específicos que realmente son o requieren de una consulta. Por eso tenemos ahí los datos del doctor para que le puedan pedir una cita vía telefónica o a través de su correo electrónico contactarlo. Las preguntas que vamos a hacer son realmente como más generales, más que tienen que ver con las dudas que pueden surgir a través de la presentación. De estas preguntas tenemos, por ejemplo, aquí, podemos considerar dentro de los probióticos los fermentados que usted nos está comentando como una fuente de probióticos o para poder complementar además de un suplemento que contenga los probióticos. Ah, qué buena pregunta. Sí, hay prebióticos, hay probióticos y hay posbióticos. El prebiótico es así como lo acaba de decir Ivonne, a la cual quiero darle un beso grande, una felicitación, se me olvidó ahorita. Ella, nadie puede ser más bonita que ella. Cuando hablamos de prebióticos, estamos hablando de aquellos alimentos que nos van a favorecer el crecimiento de la flora intestinal. Y cuando hablamos de probióticos, estamos hablando ya de microorganismos vivitos. Cuando el Good Flora hay 15 billones, hay 15 billones de microorganismos vivos que entran a nuestra flora intestinal. Pero no hay contradicción. Y un posbiótico, por ejemplo, es el glucoteín, que hablamos de él. Entonces, cuando hablamos de chucrut, que es la col agria fermentada, cuando hablamos, que yo vi una pregunta del yogur kefir de coco, me parece alguien que pregunta, el kefir, y nosotros no vendemos nada, que déjeme aclararle eso, ni suplemento ni ningún producto, pero el kefir, sin lugar a dudas, es una de las formas mejores, de que tiene más concentración de leche fermentada y tiene es uno de dentro de todos los yogures, yo creo que es uno de los mejores que hay, sea de coco, de diferentes tipos, porque le ponen distintos sabores, porque siempre el yogur es la leche fermentada agria, no se le debe poner ahí azúcar para que realmente pueda hacer su función. Por lo tanto, las verduras, las legumbres, las personas que tienen una vida vegetariana, que comen más hojas verdes, tienen una microbiota más diferente todo eso es interesantísimo, a los que comen mucha carne roja. Fíjense ustedes cómo ayuda todo esto. Entonces, comer alimentos que me ayuden, no comer exceso de grasa, no comer exceso de carbohidratos, sobre todo refinados, azúcares, almidones, pues me ayudan mucho a ya ir creando ese equilibrio entre estas células buenas, probióticas, y estas células malas que son putrificantes. Porque yo metí la cándida, pero no me quise profundizar. Pero la cándida albicans es muy oportunista. Las cándidas, los virus, las bacterias, son muy oportunistas. Y nada más que hay un desequilibrio, ellos tratan de crecer bien. Por lo tanto, lo lógico sería tener una alimentación equilibrada, utilizar. Yo sí recomiendo la limpieza intestinal profunda, aunque usted esté sano, porque lo que queremos es que no se nos enferme, que no vayan a la consulta. El paciente no es un usuario, no es un cliente, el médico no es un proveedor, la salud de un ser humano no es una mercancía. Por lo tanto, cuando estamos hablando de esto, estamos buscando cómo lo educamos para que pueda resolver muchos problemas. Es posible que alguien piense, bueno, pero cuando vea la solución, ya cree. Una de las cosas que se basa la tecnología del metabolismo, donde yo tuve ese privilegio de hacer un doctorado, es precisamente en soluciones. Entonces ya todo el mundo cree. Dice, bueno, pero esto es verdad. Mira cómo se me quitó la celulitis,
mira cómo ya empecé a bajar de peso, mira cómo me controlo el azúcar, mira cómo mi colesterol, mira cómo me baja la presión, mira el riesgo cardiovascular, cómo los dolores artríticos. Y eso es fascinante. No se deben de esperar cosas milagrosas después de tantos años de acumulación de tóxicos, porque restaurar una microbiota dura 4 semanas. Pues yo le puse el ejemplo que está en el Harrison, que usted toma ciprofloxacina, 4 semanas debe restaurarse después que terminó el antibiótico. Pero hay personas que duran 6 meses y si le dan otro antibiótico y le dan otro, pues va destruyendo toda esa importancia tremenda para fabricar vitaminas, para cuidar como barrera que ese epitelio no introduzca sustancias tóxicas dentro del cuerpo y no dé lo que se llama una inflamación de bajo grado. Las inflamaciones de bajo grado son terribles porque el paciente de pronto no tiene fiebre, no tiene síntomas, pero esa inflamación mantenida crónica de bajo grado, ahí empieza la resistencia a la insulina, ahí suben los triglicéridos, ahí baja el colesterol bueno, ahí hay enfermedades cardiovasculares, ahí hay cardiopatías isquémicas, etcétera, hay ictus, hemorragias cerebrales, y por lo tanto no podemos jugar con estas cosas. Es decir, una de los lugares, yo diría que el verdadero es el que vive aquí abajo. Ese está a las 24 horas del día, siempre está de guardia. De entrada, como todos los terrícolas tenemos células de cáncer en nuestro cuerpo, él constantemente va y mata los macrófagos, esos glóbulos blancos gordos, grandes, engloban y matan esas células dañinas al cuerpo. Por lo tanto, lo que yo tengo que cuidar es que mi sistema inmune esté bien, pero el sistema inmune vive en el intestino y el intestino es la microbiota. Entonces, hay una gran relación entre esto. Y para colmo, este segundo cerebro a veces no le hace caso al primer cerebro. Él es autónomo, él toma decisiones. Y todo esto es fascinante. Eso está demostrado por la ciencia. No hay ninguna persona que pueda ser verdaderamente saludable si no se ocupa de que su microbiota, de que su eliminación de su cuerpo. Hay muchos síntomas, personas que tienen gases y gases, que cada vez que se pudre algo, pues esos gases, ese meteorismo, ese tránsito intestinal elevado, se inflama el abdomen, la persona tiene gases fétidos con un olor. ¿Por qué? Porque no está digiriendo. Hay muchos síntomas, no hay que hacer análisis, ni hay que hacer una tomografía para esto. Y por lo tanto, la persona empieza a sentir que está fortaleciendo su sistema inmunológico, que está absorbiendo bien, que está protegiéndose bien, y todo esto, lógicamente, los probióticos, porque debe ser sistemático. Si no se hidrata, es muy difícil, porque las personas que se toman un vasito, 2 vasitos, o 1 litro nada más que al día de agua, pues todo ese popoto, todo eso ¿cómo se llama? Se endurece, y esos huequitos, y la policía que sale a combatir está cerrada su puerta, y todo tiene una vinculación tremenda en las enfermedades, sobre todo en la depresión, en los trastornos llamados psiquiátricos. Hay una relación enorme entre estos problemas y la persona empieza a darse cuenta que ya tiene que bajar los medicamentos, ya empieza a dormir bien, ya tiene serotonina, no con el Prozac o con el Pristic, o vaya usted a saber para ver cómo la reconvierto, si no estoy fabricando y estoy haciendo que mi tercer ojo, que aquí hay 2 ojos, por aquí está la glándula pineal, y ella manda la serotonina, y ella manda la indolamina, ella manda la triptina, ella manda la melatonina para dormir. Toda esa fisiología es lo que nosotros estamos hablando. La fisiología es la ciencia base del pensamiento clínico, y es la única manera de nosotros realmente hacer un cambio de paradigma en la solución de las enfermedades y evitar tanto sufrimiento. Gracias, doctor.
Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cómo se consumen los probióticos? ¿Antes de comer, después de comer, una o dos veces al día? ¿Cómo se consumen los Sí, probióticos? sí. A ver, yo por lo menos creo que los probióticos, 2 serían 6 al día, antes de comer. Hay algunos que dicen después de comer, pero aquí lo importante es empezar de poquito. Cada vez que usted vaya a tener, no empiece con mucha cantidad, ni es para toda la vida. Pero si evidentemente usted tiene un problema, pues si le da muy poquito, tampoco va a tener un efecto. Si une la superenzima, acuérdense que la superenzima tiene lipasa, milasa y proteasa, también tiene pancreatina y tienen otros componentes. Si usted une las dos superenzimas con los dos probióticos antes de las comidas, el cambio va a ser tremendo. Y algunos de verdad que expulsan cuando lo ven en el... Yo tengo pacientes que le tiran fotografías y me lo llevan a la consulta. Mire, doctor, y esta cosa negra que se demoran a veces tiempo porque es como una brea, que es una cosa oscura, que tapa, que se incrusta, y ahí debajo, ahí mismo crecen las bacterias putrificantes. Ahí mismo le empieza la cándida, empiezan a ganarle la pelea a la otra. Y el paciente empieza a tener colitis ulcerativa y tiene esteatosis hepática. Yo no me he metido en estos temas de hígado graso y resistencia a la insulina porque es un tema realmente, pero eso está confirmado. Cada vez que el cuerpo no desintoxica bien, ¿cómo influye en la próstata? ¿Cómo crece la próstata? ¿Cómo el citocromo P450, que es un filtro del hígado, se tupe y manda para el riñón, y el riñón no da abasto, y manda el ácido úrico para atrás, y viene la hiperuricemia, y vienen que tienen que ver con todo, porque el organismo es un todo. No podemos ver esto por partes. No existe, bueno, existen especialidades médicas, todas las respetamos, pero la medicina interna, de la cual tengo 45 años ejerciéndola, en hospitales, en terapia intensiva, tiene que ver con una concepción integral, y no es que sea mejor especialidad que todo el mundo es importante aquí. Bueno, hasta una persona que no es médico y que se dedica a controlar el metabolismo es decisivo porque educa, y eso es lo que hacen los centros de Natural Link. Pero lo que quiero decirle es que tenemos que ver de esta manera integral la solución de muchas de nuestras enfermedades. Gracias, doctor. Doctor, personas que tengan ya una colostomía, una ileostomía, ¿también se verían beneficiadas del consumo de los probióticos? Pues sí, pero ya con mucha personalización. Ok. Sí. También hay que tener mucho cuidado que un exceso de probióticos, incluso hay personas que son en un poquito intolerantes, es menos por ciento, pero puede haber una cierta intolerancia. Entonces, eso hay que ver de qué manera gradual se le puede dar. Pero hay muchísimas personas que están tomando antibióticos, pero muchísimos que toman hoy porque por esto y ya tienen Entonces, esa cantidad de antibióticos, es más, cuando no habían antibióticos, no había Candida albicans, no se hablaba de ese tema. Cuando la candidiasis y muchas de estas cuestiones tienen que ver con eso. Repito, a veces hay que aplicarle el antibiótico y hay medicamentos que son necesarios de acuerdo al estado fisiológico y que salvan vidas. No estamos negando eso, pero lo que nosotros no podemos descansar en estas cuestiones, porque el paciente que más antibióticos toma y que al año es el que más infecciones tiene, que es el estudio que se hizo en Copenhague con 550 pacientes, eran chinos los pacientes, y eso está publicado, como cuando usted esteriliza toda esa microbiota, mata células buenas, mata células malas, pues su sistema inmune se deprime. Es como el que tiene mucho estrés también, el mismo cortisol, pues deprime, y cuando deprime, es una relación simbiótica, es una relación importante. Esos microbios, esos parásitos, hay que convivir con ellos, y ellos tienen cosas que nos benefician, y tenemos que buscar que esos beneficios sean los que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. Y por eso ya un paciente que tenga una patología, que tenga
determinada resección del colon, etcétera, pues hay que ver en el momento postoperatorio y después cómo lo mantenemos, porque con más razón habría que posteriormente a terminar la parte quirúrgica poder restituir toda esa microbiota para que pueda buscar el por qué tuvo esa operación, sobre todo los pacientes que tienen cáncer, los pacientes que tienen enfermedades oncológicas. En el protocolo Renacer 2 está muy claro que son un protocolo que se llama Renacer 2 para ver cómo renacemos ese cuerpo, donde se aplica la vitamina C, etcétera, etcétera. Ya estamos hablando de medicina automolecular. Estos asuntos son importantes. Yo le aconsejo que nadie soslaye, que no le dé importancia, que no le quite importancia a estas cuestiones, que quiero decirle que esto es de hace 10 o 20 años. Es decir, hasta hace 10 o 20 años no se hablaba. Mira que Pasteur en 1883 habló de la importancia, vino en el siglo XIX la teoría de los gérmenes, los chinos con su sopa amarilla trasplantaban ya las heces fecales, pero todo esto realmente, este asunto del plátano verde, que está en todo, lo pueden buscar en internet, y que conjunto con el chícharo, eso que en Natural Lean se llama glucoteín, es como a un pececito, usted le está dando un alimentico para que las células buenas se fortalezcan, y me cree el ácido butírico. Y el ácido butírico tiene una importancia enorme en evitar enfermedades, incluyendo el cáncer. Y todo eso es fascinante, repito, y necesita mucho de la aplicación de manera sencilla, gradual y personalizada. Porque otro asunto es que todos no somos iguales, yo lo dije, no hay dos macrobiotas que se puedan superponer, aunque sean hermanos gemelos. Entonces usted no puede ser así tan superficial. Usted tómese esto, esto y esto, y usted verá que se resuelve el problema. Si no hay, no hay una serie de elementos que complementen. Nunca podemos decirle a que te vamos a quitar la enfermedad. Pero óigame, hay pacientes que tienen enfermedades de años y años que notan una mejoría en la esclerosis múltiple, en la artritis reumatoidea, porque el origen de esa artritis reumatoidea, de esa enfermedad de Crohn, de esas enfermedades, como yo le puse en la lámina, que ustedes pueden tener y pueden leerla y pueden buscar su veracidad científica, están relacionadas. Y si yo estoy tratando la causa de una enfermedad a través de un pensamiento diferente, en que yo no pongo en segundo plano el microbioma humano, no, lo pongo en primer. ¿Y cuántas migrañas se han quitado? ¿Cuántas dermatitis atópicas? ¿Cuántas rinitis alérgicas? Porque no se creen que la microbiota nada más que está en el intestino, está fundamentalmente en el intestino, pero está en la boca, está en la vagina. Incluso la microbiota hace que la mujer tenga en la vagina el ácido láctico y que ese pH le evite que tenga inflamaciones o que tenga sepsis urinaria. Muchas mujeres tienen sepsis urinaria a repetición porque entra por la vagina, porque el pH cambia, a veces porque se asea mucho o por diferentes razones, y esos virus oportunistas suben y dan una infección, dan una pielonefritis y no tiene escalofrío, ni tiene fiebre, ni tiene, cuando uno le hace el urocultivo o una sepsis, ve la sepsis que tiene y es de bajo grado y es a repetición, y después me crea una pielonefritis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso le digo que yo creo que la limpieza de cándida, por lo menos 1 o 2 veces al año, se debe hacer, donde usted lo considere. La cándida albicans, hay varios tipos de cándida, ¿no? Bueno, tengo un Zoom para esto, pero ella se puede meter en la glabrata, que es una de las que da micosis profunda, que produce muerte. Es decir, cuando hablamos de cándida, no estamos hablando de hongo, estamos hablando de algo que me produce muerte, que me produce derrame cerebral. Entonces,
todo, volvemos a Hipócrates, toda enfermedad empieza en el intestino. Y eso es una realidad. Y toda enfermedad, yo diría con mucha humildad, se prevé en el intestino. Yo agregaría eso, porque si yo le doy cuenta en esta conferencia que lo que me están explicando es algo que a veces en medicina no se pone en primer lugar, porque ponemos el medicamento, y no es así. Nosotros tenemos siempre que buscar unas soluciones a las causas, a las complicaciones y a la felicidad de las personas. Gracias, doctor. Una pregunta también. Usted mencionó cómo cuando se mandan los antibióticos, justamente, pues esto pasa, causa un desequilibrio. Cuando pasa que hay un procedimiento quirúrgico, el enfoque de muchos médicos preventivo justamente es mandar un antibiótico para evitar una posible infección. ¿Qué es lo que se debe de hacer en este caso? ¿Tomar el antibiótico y tomar los probióticos al mismo tiempo para evitar que haya este desequilibrio? Bueno, a ver, también lo digo con mucha humildad. Jamás existe un antibiótico preventivo. No existe eso. No existe. Eso sí, quiero quedarlo claro. El antibiótico hay que usarlo cuando existen las evidencias de que existe. Hay algunos casos en las enfermedades nosocomiales, cuando estamos en terapia, cuando estamos en determinados pacientes que están en una situación donde puede analizarse y justificarse, pero el antibiótico tiene que ser confirmado. Incluso a veces cuando tiene una sepsis urinaria, le mandan el trimetoprim con su flumetaxazol, el Bactrim. Sí, pero el problema es que vaya resistente. Usted tiene que hacer un cultivo con antibiograma para saber, porque si usted le da un antibiótico y la enfermedad, la neumonía es por hongo, lo que está alimentando el hongo. Es decir, los hongos se alimentan del antibiótico porque precisamente el penicilino notate viene de un hongo y un hongo lo mata a hongo. Entonces, nosotros tenemos que primero, una vez que se mande el antibiótico, hay que mantener los días exactos. No se puede, ahora tomé 3 días, no, ya usted está tomando antibiótico de 7 a 10 días. ¿Por qué? Porque hay una memoria y muchos de los problemas que se llaman enfermedades reemergentes, como la tuberculosis, como la peste bubónica, etcétera, que ya no hay tratamientos para muchos casos de tuberculosis porque ya los antibióticos que se le dan ya no son resistentes. El organismo no les hace caso. Y hay personas que si le va a utilizar el antibiótico, porque sí tiene necesidad de él, pues si él tiene su sistema inmune fuerte, es resistente. Ahora bien, le vamos a mandar antibiótico, tiene una pielonefritis, tiene una neumonía, tiene un absceso, pues entonces yo mando todos los probióticos, refuerzo más los probióticos, porque lo que está demostrado que la penicilina, la amicacina, la ciprofloxacina, la tetraciclina y 100 más que le puedo mencionar, nada más que lleguen al microbioma, van a matar las células buenas y células malas, y ya se va a desbalancear. Y hay personas, como puse el caso de la ciprofloxacina, que se demoran hasta 4 semanas, pero se demoran hasta 6 meses en restablecer ese equilibrio entre bacterias buenas y malas. Bueno, pues yo si ya me tomo un antibiótico, me lo tomo porque está bien indicado, me lo tomo por 7 días, por 10 días, lo que me mande el médico, y me suplemento con probióticos fuertes que tengan mucha potencia. Si no, tiene 5 millones. Sí, pero es que estamos hablando de billones. El de Good Flow de Natrolin tiene 15 billones. Ustedes vean siempre eso. Lo empiezan a tomar y las células buenas pues van a ser reemplazadas. Le sumo los alimentos que me van a ayudar y puedo equilibrar eso. Entonces hay personas que toman antibióticos y le dan la famosa diarrea. Es decir, que tienen, además de eso, tienen diarrea. Y eso y después siguen tomando y después pasa el tiempo y tienen enfermedades inflamatorias, tienen problemas de absorción intestinal. Y ahí en el mismo momento en que yo no me protejo bien, en que yo no absorbo bien, en que yo no produzco las cuestiones que necesita mi cuerpo, como la serotonina, pues ya voy a empezar a dormir mal, ya voy a tener irritabilidad,
ya no voy a tener problemas de sueño, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto, por eso sí, si tomo antibióticos, yo diría que siempre debe tomarse estos probióticos. Y si yo tomé antes de los antibióticos, pues ya mi sistema está bastante fuerte. Los recalco, no hay que tomar los suplementos toda la vida, ni ningún suplemento solo es milagroso. Es muy importante eso. Nosotros aquí no estamos vendiendo nada, para que quede claro. Nosotros lo que estamos diciendo es que cómo evitar para que usted empieza por un problema de antibiótico y termina después con un problema de colon o con otros problemas más graves que producen en el cuerpo. Gracias, doctor. La última pregunta. ¿Se le pueden dar también a los niños los probióticos? No sé bien eso. Yo siempre con los niños, como yo soy de adulto, yo creo que ahí sería bueno hablar con el pediatra. Personalmente creo, de acuerdo a la edad del niño, pero yo diría que siempre el niño es alimentarlo bien, bajarle la Coca-Cola, bajarle el carbohidrato, buscar que el niño tome sol, que se relacione. El sistema inmune tiene que ver mucho con la alegría. Acuérdense que la mente, el espíritu está más arriba, pero la mente somatiza el 70, el 80%. Entonces, un niño que es saludable, un niño que, bueno, tiene una patología determinada o tengo que darle un antibiótico, pues yo sí creo que se le pudiera dar con la autorización de su pediatra a causar ningún problema. Déjeme decirle, esa pregunta está muy interesante. La microbiota empieza ya en el útero, es decir, desde que está en el útero, se empieza. Los primeros días todavía no está totalmente crecida. Por eso yo dije lo de la vitamina K, porque la vitamina K se produce ahí en la microbiota, pero hay que darle 1 miligramo, se le inyecta para que no haya hemorragia, ¿verdad? Pero ya después de los 3 años, la microbiota no se diferencia mucho de la edad adulta. Es interesante eso. Si ya tiene más de 80 años, ya entonces sí se le ven que faltan, porque imagínense, ahí están los firmicutes, ahí están los bacteroidetes, vaya, si yo me meto, y hay muchas cepas, hay más de 1000 cepas en el intestino, y hay filos y todo, por eso digo que en el futuro los trasplantes no sería poner el popó bueno dentro de un paciente enfermo, sino que habría que estudiar qué tipo de bacteria, qué tipo de cóctel, qué tipo de metabolito específico se necesita para resolver esto. Y ya en México hay algunos lugares que están haciendo el trasplante de materia fecal y ya, repito, en muchas clínicas prestigiosas del mundo, en París, por ejemplo, lo están haciendo para la diabetes, en Estados Unidos están vendiendo hasta cápsulas para ya poder resolver este asunto. Entonces, yo sí le digo que me gustaría mucho, en el caso de los niños, después de una gastroenteritis o después de un tratamiento con antibiótico, un niño que tiene una gastroenteritis, que tiene un tratamiento con antibiótico, yo no le veo ningún peligro a darle el probiótico. Lo que sí digo que me gustaría mucho que se consultara con el pediatra la cantidad, pero como lo estoy explicando, es más, muchos de los niños que tienen asma, muchos de los niños que tienen migraña, muchos de los niños que tienen dermatitis, si a primera edad yo trato la microbiota, yo evito mucho que tengan esas enfermedades. Hay una relación entre el asma de los niños y la microbiota. Antes se decía que mientras más estéril estaba, pero hoy se sabe en la teoría que se llama la teoría de los gérmenes, ya desde el siglo XIX, que si la persona se expone, pues va creando inmunidad y va creando inmunidad y se hace más fuerte, porque esa esterilidad total, pues es muy frágil
entra el microorganismo y nos puede crear muchos problemas. Bueno, yo tengo también consulta, le doy muchas gracias a todos. Espero que esto los pueda ayudar a ustedes y es un placer. Al contrario, doctor, el placer es para todos nosotros haberlo escuchado. Muchas gracias. Nada más, Ceci, por favor, 10 segundos, regálanos nuevamente la imagen con los datos del doctor, de sus datos de consulta para que le puedan o llamar o pedirle una consulta. Eso es lo que está en YouTube, Ceci. Esta plática se va a subir a nuestro canal de YouTube. Exacto. Aquí están los datos del doctor. Por favor, anótenlos o tómenle una foto para que ustedes puedan tomar una consulta con el doctor Crespo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor, por su tiempo. Que tengan muy bonito día y nos estamos viendo próximamente.